Este capítulo no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Se busca hombre de entre 18 a 30 años que quiera ser asesinado. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te hablaré de los eventos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Esta semana es turno de Mindtile, de la icónica banda alemana de metal industrial Rammstein. Sin más, sean bienvenidos a Mano de Stra. El primer sencillo de su álbum, Rise Rise, desató el escándalo en Alemania con Mindtile, una canción que surgió después de que uno de los miembros del grupo trajera a un ensayo un periódico con la noticia del caníbal de Rotemburgo. Cuando leí la historia pensé que era tan enfermiza como fascinante y que por ello había que escribir una canción sobre ella. Fueron las palabras de Till Lindemann al respecto. La prensa y los medios no tardaron en hacer notar su inconformidad, asegurando que la canción de Rammstein elogiaba al canibalismo. Sin embargo, en la opinión de la agrupación, el texto y la música tienen una función de válvula que ayuda a procesar algo así. Su letra cuenta cómo se imagina Rammstein el episodio de canibalismo. Escrita en primera persona, narra desde el punto de vista de Bernd Jürgen Armando Brands, quien se encontraría con Frank, un hombre de Rotemburgo con quien había estado intercambiando correos electrónicos. Frank era en realidad Armin Meiwes, que nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Sus padres fueron Detlef y Waltraud Meiwes. Sus primeros años los pasó como cualquier otro niño, feliz y rodeado de animales. El joven Armin y sus hermanos no estaban enterados de la situación en la que se encontraba el matrimonio de sus padres. A sus 8 años, ellos se separaron y su padre abandonó su casa junto con sus hermanos para no volver a tener ningún tipo de contacto con él. Debido a esto, sería criado por su madre, que tenía una personalidad dominante. Esta le castigaba a menudo y le gritaba en público, además de acompañarlo a todas partes. En aquellos días, a Armin le fascinaba la historia de Hansel y Gretel, sobre todo la parte donde la bruja los hace engordar para intentar comérselos. Debido a que Armin habría crecido para ser un introvertido, creó un hermano imaginario llamado Frankie para expresar sus pensamientos. Ya siendo un adolescente, Armin comenzó a sentirse atraído sexualmente hacia esa figura imaginaria, así como hacia otros jóvenes. Experimentaba un fuerte deseo de unirse con esas personas que le atraían, hasta el punto de ansiar comérselas, creyendo que, de esta forma, pasarían a formar parte de él y se quedarían con él para siempre. Una solución desesperada para un hijo único que se sentía muy solo e incomprendido. Su madre no estaba al tanto de estas tendencias. Ella nunca lo dejó llevar la vida que deseaba y lo chantajeaba emocionalmente para que permaneciera siempre a su lado. Esto duraría hasta su edad adulta. Cuando Armin Meiwes tenía 13 años de edad, sus fantasías fueron evolucionando y tornándose cada vez más retorcidas. Solía observar a los carniceros del pueblo cortando trozos de res o de cerdo, y soñaba con hacer lo mismo con un ser humano. Aunque sus deseos parecían irrefrenables y de que estaba seguro de que en algún momento llegaría a matar a alguien, se contuvo. Se negaba a la idea de convertirse en un asesino. Una amiga de la familia le regaló a los 14 años una muñeca y Armin la diseccionó y fingió comérsela. Además, coleccionaba partes de los cuerpos de varias muñecas, mismos que guardaba en un cofre para ocultarlas de su madre. Con ellas, construía extraños y grotescos seres. A la edad de 18 años, Meiwes se muda con su madre a la enorme mansión que la familia poseía en las afueras de Rotemburgo. El lugar tenía 44 habitaciones y los niños solían referirse a ella como la casa de los espíritus. Ya en su edad adulta, toma la decisión de alistarse en el ejército. Contra todo pronóstico, se convierte en una persona querida y reconocida por sus compañeros. En esta época, sus ideas sexuales parecen estar en un segundo plano,
al mismo tiempo que su soledad deja de ser tan acusada. Una década después de iniciado su servicio militar, Meiwes ingresó en el ejército, donde destacó por su disciplina. Ayudaba a sus subalternos y se llevaba bien con ellos. Sin embargo, su madre le acompañaba en las excursiones de su brigada y pasaba a dormir con él, aunque en habitaciones separadas. Posteriormente, y debido a la constante manipulación de su madre, decide abandonar el ejército para cuidar de ella. Más tarde, comenzaría a trabajar como técnico informático. Debido a la naturaleza tiránica de su madre, Meiwes nunca supo hacer amigos y se dirigió a internet para encontrar consuelo. Le atraían los sitios que promovían la pornografía y el canibalismo. Armin Meiwes tenía una tendencia bisexual. Tuvo relaciones homosexuales con muchos de sus colegas del ejército. También hacía frecuentes visitas a sexoservidoras. Sin embargo, las tendencias caníbales en Armin Meiwes comenzaron a tomar forma concreta en 1999, cuando debido a un accidente en el sótano, mientras su hijo se encontraba en el trabajo, los días de Waltraud Meiwes llegaron a su fin. Esto despertaría sentimientos encontrados en Armin, quien se sintió aliviado y profundamente triste. Se había quedado solo en el mundo. Los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenía desaparecieron de su vida. Es en este punto cuando toma la decisión de buscar contactos por internet con el fin de poner en práctica su fantasía. Entre sus aficiones estaban la lectura de libros sobre caníbales, muertes violentas y biografías de asesinos en serie. Un año después de la muerte de su madre, publicó un anuncio en una sala de chat buscando hombres bien formados que estuvieran dispuestos a ser asesinados y consumidos, usando el seudónimo de Frankie para el post. Primero, un cocinero se ofreció a sí mismo, así como a sus 2 ayudantes para ser degustados. Meiwes tuvo la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima en el momento preciso, lo dejó marchar. Esto molestó un poco a Meiwes, quien había pedido que solo acudieran a su llamado hombres serios. Aunque muchas personas respondieron al mensaje, todos se retractarían más tarde. Meiwes no los obligó a hacer nada en contra de su voluntad. Tenía la intención de que la víctima tuviera la certeza de querer ser comido. Después de varios intentos e incluso de varios encuentros con hombres que no terminarían siendo el banquete de Meiwes, Brands, un ingeniero de Berlín, respondió al anuncio. Durante un tiempo intercambiaron correos electrónicos. Brands también había tenido una infancia infeliz y en favor de la perversión de Meiwes tenía la fantasía de ser comido. Brands se declaraba bisexual. La violencia y la tortura formaban parte de sus rituales sexuales cotidianos. Frecuentaba prostitutos que conocía en los bares, a los cuales les solicitaba que mordieran sus genitales y se los arrancaran, cosa que ninguno quiso hacer. Pese a esto, Brands tenía una pareja estable, a quien dejó todas sus pertenencias antes de lanzarse en pos de Meiwes para ser asesinado y servido. Había en él la sensación de un destino manifiesto, de que era el rol que debía cumplir en el mundo. Sentía culpa por el suicidio de su madre y pensaba que, al morir y ser devorado, pagaría un poco de ese precio. El 9 de marzo del 2001, y faltando 15 minutos para las 10 de la mañana, Bernd Brands tomó un tren desde Berlín y a las 11:15 de la mañana se reunió con Armin Meiwes, quien lo estaba esperando en uno de los andenes. Se dice que cuando se encontraron, Brands le extendió la mano y le dijo: «Yo soy tu carne», a lo que Meiwes respondió: «Yo soy Armin». Durante todo el trayecto a la mansión de Rotemburgo, Brands fue tocando el cuerpo de Meiwes, pues se sentía excitado sexualmente ante la posibilidad de que su fantasía sexual por fin se volviera realidad. Brands le propuso a Meiwes que después de que lo devorara, hiciera un cenicero con su cráneo. Cuando ambos llegaron al lugar, Brands entró en el salón principal y se desnudó inmediatamente. Le dijo a Meiwes que lo hacía para que pudiera admirar su cena. Ambos hombres se dirigieron hasta la segunda planta de la mansión e ingresaron a una habitación en donde mantuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, Brands no quedó completamente satisfecho. Le pedía a Meiwes que le hiciera daño, que lo golpeara en el pecho y en los genitales, pero este consideró que Armin no lo hacía con suficiente fuerza. Después de un par de horas, Brands consideró volver a Berlín. Estaba decepcionado porque Meiwes no fue capaz de infringirle el dolor que buscaba. Sin embargo, una vez que llegaron a la estación, ambos pactaron un nuevo acuerdo. Fueron a una farmacia, compraron pastillas para dormir y un medicamento para la tos. Brands pensó que si estaba sedado, Meiwes finalmente tendría el coraje para hacerlo. Regresaron a la mansión cerca de las 6 de la tarde. Brands ingirió 20 pastillas, el jarabe para la tos y media botella de whisky. Posteriormente,
volvieron a ingresar a la habitación de la segunda planta, encendieron la cámara de video y Brands puso su miembro sobre la mesa pidiéndole a Meiwes que lo cortara. Meiwes lo mordió y trató de arrancarlo con la boca entre los gritos de dolor de Brands, pero al final no lo consiguió. El miembro quedó solamente desgarrado, así que Meiwes tomó el cuchillo y terminó su labor. Por fin Brands pudo cumplir su sueño. Meiwes partió el miembro en 2 trozos y los puso en la sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajo. Estaba contento mientras cocinaba y conversaba con Brands. Pese a que estaba muy drogado y alcoholizado, hablaba sobre lo bien que olía el guisado. Al comerlo, notaron que su tamaño se había reducido a causa de la cocción. Brands lo mordió, trató de masticarlo, pero al final lo dejó sobre el plato y le reprochó a Meiwes: «Está muy duro, no puedo comerlo. Dijiste que todo sería perfecto». Mientras Brands yacía sangrando y flotando dentro y fuera de la conciencia, Meiwes lo bañó y rezó por él. Luego terminaría con la vida de Brands, apuñalándolo en la garganta. Más tarde, su cuerpo fue colgado en un gancho para carne. Meiwes cortó las partes del cuerpo y las almacenó en su congelador. Afirmó que había consumido a su víctima con una botella de vino tinto sudafricano, que había sacado sus mejores cubiertos y decorado su mesa con velas. Durante los siguientes 10 meses, consumió la mayor parte, mientras que el mundo exterior nunca se dio cuenta del crimen atroz. En julio del 2002, en Austria, un estudiante de medicina de 22 años de edad, originario de la ciudad de Innsbruck, navegaba por internet en busca de contenido gore y videos terroríficos, hasta que dio con una página llamada The Cannibal Cafe Forum, un foro sobre canibalismo, en el que se topó con distintos hilos en los cuales cientos de usuarios manifestaban extrañas fantasías con respecto a probar carne humana e incluso ser devorados por otras personas. A pesar de que todo ello le pareció retorcido y sorprendente, un anuncio en particular llamó su atención. El anuncio era de un sujeto que se hacía llamar Frankie el Carnicero y que solicitaba una víctima voluntaria para ser asesinada y posteriormente comida. El estudiante de medicina decidió escribirle un correo por mera curiosidad, fingiendo estar interesado y preguntándole a cuántas personas ya había asesinado. La respuesta de Frankie fue la siguiente: «Bueno, digamos que tengo experiencia. En cualquier caso, no serías el primero. 23 años es una edad óptima para sacrificar. El cuerpo acaba de madurar y todavía está muy tierno. Cuéntame más de ti, tu altura y tu peso». Yo tengo 38 años, mido 1,80 y peso 75 kilos. Espero tu respuesta. Atentamente, Frankie el Carnicero. Tras la respuesta, el estudiante siguió manteniendo conversaciones con Frankie, hasta que finalmente decidió acudir a la policía para denunciar el hecho, pues estaba seguro de que el sujeto que le había respondido era realmente un asesino. Las autoridades, cuando revisaron el contenido del foro y descubrieron que el mismo usuario había subido fotos de un cuerpo descuartizado, decidieron trasladar la investigación a la policía alemana. Los investigadores pudieron rastrear la ubicación exacta desde donde se mandaron esos mensajes. Aún así, existía la posibilidad de que aquellas imágenes publicadas en el foro fueran una falsificación o simplemente hubieran sido obtenidas desde algún otro portal. Pasarían 5 meses para que los agentes pudieran conseguir el permiso necesario para realizar el procedimiento de allanar la vivienda del sospechoso. Finalmente, el 10 de diciembre del 2002, 6 oficiales se presentaron en la vivienda de Armin Meiwes, que sería interrogado con respecto a los mensajes del foro. En un principio, él negaría todas esas acusaciones. Los agentes pronto decidieron ingresar para hacer un registro completo de la vivienda. Lo que rápidamente llamó la atención fue la presencia de varias revistas eróticas para homosexuales y maniquís dispersos en todas las habitaciones. Al revisar la cocina, se toparon con un congelador que tenía trozos de carne de ternera y de cerdo, y en el fondo, otros paquetes de trozos de carne de dudosa procedencia. Una de las oficiales sospechó que se trataban de trozos de carne humana, a pesar de que Meiwes aseguraba que era carne de jabalí. La mujer oficial dijo que ella era ama de casa y que sabía distinguir perfectamente. Aquello definitivamente no era carne de jabalí. Aún así, no existían pruebas suficientes para acusar a Armin Meiwes de nada. La policía incautó los paquetes de carne para realizar los exámenes forenses pertinentes, además de 3 cuchillos, un hacha, un delantal de carnicero, una computadora y varios CDs con contenido pornográfico. En el momento, Meiwes no sería arrestado, pero estaría bajo vigilancia.
Al verse acorralado, Mayweather llamó inmediatamente a su abogado, quien no pudo ocultar su sorpresa cuando le confesó que había asesinado a una persona. En un principio, este pensó que lo había hecho en defensa propia, pero Mayweather le confesó que había acabado con la vida del hombre bajo su propio consentimiento, para posteriormente diseccionarlo y comérselo. Las confesiones eran impactantes, pero también poco creíbles. El abogado le dijo a Mayweather que probar que su víctima había accedido a ser asesinada era imposible de probar y que ningún jurado lo creería. Sin embargo, Mayweather le aseguró que había grabado todo en una cinta de video y que en esa cinta la víctima lo confirmaba todo ante la cámara. Mientras los exámenes forenses confirmaban que la carne descubierta en el congelador era carne humana, Mayweather se presentó voluntariamente en la comisaría con la cinta de video. Si ya de por sí el canibalismo representa un tabú en nuestra sociedad, comprender que la víctima deseaba que le amputaran los genitales para experimentar placer sexual y que luego accediera a ser devorado no parecía tener lógica. Sin embargo, las pruebas claramente estaban en aquella cinta de video para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de verla. Tras entregarse voluntariamente, Mayweather se mostró bastante abierto con los investigadores. No solo facilitó la cinta de video y entregó los detalles, sino que también les dijo los sitios donde podrían encontrar más partes del cuerpo de Brandt. Armin Mayweather no solo comió carne humana, sino que consiguió una víctima que se ofreció voluntariamente para ser sacrificada. Es justamente este último punto el que comenzó a complicarlo todo en un juicio en contra suya. En el sistema judicial alemán, por aquel entonces, no existía una ley que condenara implícitamente el canibalismo. Por otro lado, la fiscalía se encontró con varios problemas para acusar a Mayweather de asesinato, pues en la cinta de video quedaba de manifiesto que había consentimiento por parte de la víctima. Además, descifrar la perturbada mente de Brandt sería todo un desafío para las autoridades. Después de que Armin Mayweather fuera evaluado por psicólogos y psiquiatras, se llegó a la conclusión de que no disfrutó matar a Bernd Brandt y tampoco comprendía el por qué deseaba que le amputaran el miembro. Aquello no necesariamente convertía a Armin Mayweather en un demente, no sufría de alucinaciones y era consciente de lo que había hecho. Su defensa en aquel juicio planteó que solo terminó con la vida de Brandt porque éste se lo pidió, ya que se había reunido con varias personas del foro antes e incluso después del hecho, y jamás forzó a alguna de estas personas a hacer algo que no quisieran. Tampoco contaba con antecedentes penales. Todo esto probaba que Armin Mayweather no era un verdadero peligro para la sociedad, pues nunca obligó a alguien a ser parte de su fantasía. La cinta de video grabada por Mayweather era una prueba ineludible que debía ser presentada a los miembros del jurado. Este solo pudo observar 19 minutos de las 4 horas que duraba aquella cinta. El impacto fue enorme. Muchos de los miembros del jurado no fueron capaces de soportar las imágenes e inclusive tuvieron que recibir ayuda psicológica. En un juicio que no estaba exento de polémicas, Armin Mayweather fue encontrado culpable de homicidio y no de asesinato, en vista de que se pudo probar que el acto había sido consensuado por Bernd Brandt y en enero del 2004 sería condenado a cumplir una condena de 8 años y 6 meses de prisión. Esto causaría una gran controversia en la opinión pública, puesto que 8 años y medio parecían demasiado pocos para el autor de un crimen tan horrendo, y rápidamente se realizó una apelación al fallo. En 2006, Armin Mayweather sería nuevamente llevado a juicio y aunque la defensa presentó las mismas pruebas, un cambio de perspectiva por parte de la acusación puso en entredicho el primer veredicto. La fiscalía aseguraba que Bernd Brandt no solamente era un sujeto con desviaciones sexuales, sino que también padecía de una grave depresión. Su estado mental lo convertía en alguien vulnerable, alguien del cual Mayweather supo aprovecharse para cumplir sus propias fantasías. Por su parte, Armin Mayweather afirmó durante el juicio las siguientes palabras: "Sentí un gran placer al comer carne humana y no necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo deshacer lo que hice". Finalmente, Mayweather sería hallado culpable de asesinato por motivos sexuales y condenado a cadena perpetua. Mind Child fue tocada por primera vez en vivo en octubre de 2004. Cuando comienza la canción, Till Lindemann aparece en escena arrastrando una olla gigante, vestido con un traje de cocinero manchado de sangre y blandiendo un gran cuchillo de carnicero sujeto a su micrófono. Del interior de la olla asomaba el torso del tecladista Christian Lorenz, desde donde toca su instrumento durante la canción. A continuación,
Lindemann dispara con un lanzallamas hacia la base de la olla, simulando cocinar a Lawrence. Hacia el final, Lawrence escapa de la olla y huye por todo el escenario del cuchillo de Lindemann, mientras salen humo y llamas de varios artefactos pirotécnicos instalados en sus extremidades, simulando que se está incendiando. Sin dudas, una canción que nos demuestra que somos lo que comemos. Antes de terminar este episodio, me gustaría mandarles un gran saludo a mis amigas Jose y Vania, quienes son grandes fans de esta banda. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes de cada semana tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que nos dejes un comentario y no olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido así. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.